he titulado este tema sin fecha de vencimiento. Cuando vamos a los supermercados, cuando vamos a comprar algún producto para alimentarnos, medicamentos, cosméticos, cierto que siempre estamos buscando a ver cuál es la fecha de vencimiento. Y a veces se nos quedan cosas en la casa. David estuvo hace poco, nuestro hijo estuvo en una casa en Bogotá y le dijeron coma lo que quiera. Se fue la persona, él quedó solo allí y fue a comerse unas galletas. Se habían vencido hacía como 1 año y medio. Esa fecha de vencimiento es el día límite para un consumo óptimo desde el punto de vista sanitario. Es la fecha a partir de la cual, según el fabricante, el producto ya no es seguro para la salud del consumidor. Pero ¿qué tiene que ver este tema con nuestra vida espiritual? ¿Será que tenemos fecha de vencimiento? Espiritualmente hablando, ¿qué dice la Escritura? ¿Será que iremos caducando con el tiempo? Mateo 24:12 dice que el amor de muchos se enfriará por multiplicarse la maldad. Entonces hay un riesgo de caducar, hay un riesgo. El amor de muchos se enfriará por aumentarse la maldad en el mundo. Luego, la vida espiritual es de alto cuidado. La vida espiritual no podemos descuidar. El Señor le habló a una iglesia en el libro de Apocalipsis, una iglesia pujante, una iglesia que fue tal vez la más importante de Asia Menor, la iglesia de Éfeso. Y el Señor le está diciendo en Apocalipsis capítulo 2 a esta iglesia: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Porque si no, dice, vendré y quitaré su candelero de su lugar. Luego la influencia de la iglesia también podría desaparecer. La influencia de la iglesia, de hecho, hoy en día lo que fueron esa zona de Asia Menor, esas 7 iglesias, no quedan sino tal vez ruinas de algunas ciudades, pero no hay evidencia de esa vida sobrenatural, de esa vida de fe en esos lugares. De hecho, de Turquía, que es hoy en día donde estuvieron ubicadas las 7 iglesias del Asia Menor, de ahí están saliendo son los yihadistas, de ahí está saliendo el Estado Islámico y demás. Pero ¿sabe cuál es la esperanza? De que el Señor vuelva a tomar otra vez esas ciudades, vuelva otra vez a tomar esas regiones, porque hubo un yihadista que persiguió cristianos llamado Saulo de Tarso, y luego Dios volvió a este perseguidor, lo volvió un apóstol de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cuando han salido algunas fotos de estos líderes yihadistas, yo pongo mi dedo encima de la foto y le diga: serás un Pablo, serás un Pablo, serás un Saulo, que vas a reevangelizar esa zona del Asia Menor. Les estoy diciendo esto porque necesitamos mantenernos vigentes espiritualmente. Debemos mantenernos activos espiritualmente, y no tiene que ver con la edad, ¿verdad? Porque la Biblia dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, en algunos se nota el desgaste un poquitico más que en otros, pero aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Nuestro hombre interior tiene la capacidad dada por la unidad con el Espíritu Santo de renovarse de día en día. Y sé que la iglesia está en esta búsqueda del Señor constante de renovación. Y vamos a ver algunos puntos en esta mañana para renovarnos, para mantenernos vigentes espiritualmente. Porque la vigencia espiritual tiene que ver mucho con la influencia espiritual a nuestras comunidades, a nuestra sociedad. No se trata tanto del tamaño de una iglesia como de la salud y de la vitalidad que tenga la iglesia. Por eso es clave entonces reconocer la necesidad de vigencia espiritual para tener una influencia en lo social, una influencia en lo económico, una influencia de transformación en nuestras comunidades. He acuñado esta frase: la norma ISO de calidad celestial dice
para mantener tu vigencia espiritual, renuévate de día en día. La norma ISO de calidad espiritual dice, para mantener tu vigencia espiritual, renuévate de día en día. Eso es lo que cité ahora de segunda carta a Corintios 4:16. No desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque el enfriamiento también se puede dar de día en día. Tal vez han escuchado cómo cocinan las ranas, han oído esa ilustración de la rana, ¿verdad? Cómo las cocinan. Las ranas son muy sensibles a los cambios climáticos en su piel, tienen muchos receptores de calor, de frío, pero le van subiendo, meten la rana en una olla y empiezan a subirle muy lentamente la temperatura, muy lentamente, de tal manera que no percibe el cambio de un grado a otro grado, hasta que finalmente queda cocinada sin darse cuenta. Pero si se subiera de una sola vez, toda la temperatura saltaría y no se dejaría fritar. Así que debemos reconocer entonces este principio de renovación diaria. Diga conmigo, renovación diaria. Dígale al que está al lado suyo, renuévate de día en día en tu hombre interior. Y el primer pensamiento, primer principio para darles a ustedes, poner a su consideración, es que la intimidad con el Padre es el secreto del secreto. La intimidad con el Padre es el secreto del secreto. Jesús nos enseñó una oración, nos modeló la oración, que tradicionalmente la conocemos como el Padre Nuestro. Y todo la hemos mencionado varias veces. Pero con frecuencia empezamos quizá por la segunda parte, el pan nuestro de cada día. Tal vez vivimos bastante pendientes de las cosas de esta vida, obviamente. Pero sabe que si tenemos si tenemos al Padre nuestro de cada día, entonces tendremos el pan nuestro de cada día. Pero no necesariamente tener el pan nuestro de cada día significa que tenemos intimidad con el Padre. ¿Sabe? El secreto del secreto es esa intimidad. Así como necesitamos el pan nuestro de cada día, necesitamos al Padre nuestro cada día. Y la búsqueda de esa maravillosa persona, de ese corazón paternal, el amor del Padre, que es el que tiene todo el poder para sanar, restaurar y devolvernos la identidad, es una necesidad que nos lleva a mantenernos, a buscar esta vigencia espiritual. En Mateo 6:6 dice, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Podemos decir, la recompensa en público es la vigencia espiritual, la influencia que podemos tener en donde Dios nos ha puesto. Pero para tener esa recompensa en público es necesario entonces buscar en intimidad al Padre. Me llamaba la atención que dice, el Padre que está en secreto ve en lo secreto. Claro que sí oye, pero ¿por qué Jesús no dijo el Padre que está en lo secreto oye, sino que el Padre ve? Creo que más que las palabras en sí, porque no es cuestión de léxico de la oración, no es cuestión de riqueza literaria en las frases. Yo creo que Dios está mirando, Dios está viendo el corazón. Este principio, desde cuando aparece en la Biblia, allí en Génesis capítulo 4, vino Caín y trajo su ofrenda, vino Abel y trajo su ofrenda. Pero es interesante como dice allí en Génesis capítulo 4, que Dios miró a Caín y a su ofrenda. Miró a Abel y a su ofrenda. No miró la ofrenda de Caín ni la ofrenda de Abel. Primero vio
primero vio el corazón de quien traía la ofrenda. Creo que esto nos lleva a un nivel de mayor transparencia, de mayor intimidad con el Padre, que ve lo que está muy secreto, que conoce nuestros corazones. Por eso siempre en la intimidad con Él podamos venir con toda sinceridad, con toda honestidad, con toda transparencia, tal y como somos, porque dice el Salmo 139 que no ha salido la palabra en nuestra boca y Él ya conoce todo. Ha conocido nuestro sentar y nuestro caminar, nuestro andar y nuestro reposo. Todos nuestros caminos le son conocidos. Así que esta intimidad con Dios, más que algo superficial o externo, realmente tiene que ver con el corazón. Amén, con el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, en este secreto Dios va a revelarnos, nos va a guiar, nos va a mostrar, nos va a comunicar muchas cosas que no conocemos. Hay versículos en los cuales tal vez los citamos, pero es necesario realmente encontrar toda la riqueza que hay ahí. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que no conocemos. Las necesitamos. Días como estos requiere revelación mayor, sabiduría mayor, y Dios las tiene reservadas para aquellos que le buscan en el secreto, como dice también el libro de Jeremías, el 23:18 de Jeremías dice: quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Los secretos de Dios, las revelaciones que van a transformar aún situaciones sociales. Mira, Dios tiene respuesta para cada situación de nuestras comunidades. Dios tiene respuesta para cada necesidad de nuestra ciudad. Pero necesitamos venir allí a la intimidad con el Padre para recibir los secretos muy guardados, los tesoros escondidos, revelación que va a traer transformación. No serán solamente acciones sociales, no será solamente un esfuerzo de cada uno de nosotros, sino será algo que Dios ha depositado en ese tiempo de intimidad. Valga la comparación, así como se concibe en la intimidad papá y mamá, en lo íntimo conciben una nueva vida. En esa intimidad con Dios se debe concebir la obra del Señor, se debe concebir los sueños de Dios, se deben concebir todos los planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Esta intimidad nos lleva a que podamos experimentar una comunión con el Espíritu Santo, una comunión que necesitamos cada vez más. Uno de los temas que tocó tremendamente mi vida en el año 86 fue toda la enseñanza cómo ser guiado por el Espíritu Santo del apóstol Randy. Eso para mí fue uno de los hitos que despertó en mí ese destino que Dios tenía para mi vida, como ser guiados por el Espíritu Santo, los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí esta mañana? Como hijo de Dios tiene un derecho de herencia y es ser guiado por el Espíritu Santo, guiado del Espíritu a tu espíritu, guiado interiormente con la paz del Espíritu Santo o con la advertencia del Espíritu Santo. Hoy en día es muy frecuente decir: no, si se me abre esta puerta o si se me cierra esta puerta. Sabe que las puertas cerradas, puertas abiertas son una confirmación, no una guía realmente, como Dios espera que seamos guiados nosotros. Es en nuestro interior. Aquí adentro sabemos que Dios nos da su aval, o que el Señor nos está diciendo: espera, no es por allí. Entonces, esa comunión con el Espíritu Santo la tuvo la iglesia primitiva en una dimensión tremenda. Y por eso en el libro de Hechos, capítulo 13, dice los primeros 3 versículos, y sé que están en este tiempo de oración, de ayuno, y mire cómo la iglesia al comienzo dice:
practicaba esto. Hechos 13, del 1 al 3, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, los describe con nombre, dice ministrando estos al Señor. Es decir, ellos adoraban a Dios, ministraban a Dios, alababan a Dios, bendecían al Señor, acciones de gracias a Dios, ministrando al Señor y ayunando también. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo, a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces era una práctica de la iglesia al comienzo de la presencia de Dios, de buscar en oración, en ayuno, la guía del Señor, la dirección de Dios. Y allí estaba el Espíritu Santo hablando a través quizá de alguno de estos profetas, diciendo y señalando dos personas de ellos que debían salir. Pero mire que aún para enviarlos, también siguieron buscando la dirección de Dios por medio de ayuno y oración. Pero el mismo Espíritu Santo que los llamó a la obra fue el mismo Espíritu Santo que los guió durante el camino. A veces, y nos pasa cuando pasa el tiempo y ya tenemos experiencia en las cosas de Dios, que de pronto seguimos con la inercia del movimiento, ¿verdad? Seguimos como, bueno, el Señor nos mandó, entonces estamos haciéndolo. Pero me llama tanto la atención que en el capítulo 16 de Hechos, en el capítulo 16, versículo 6 de Hechos, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Pero había otro, bueno, no alcancé a copiar aquí toda la porción, pero dos veces aparece allí que no era para donde ellos pensaban que debían ir, no era para donde ellos creían que debían ir. Pensemos esto: el Espíritu Santo los ha enviado a que hagan la obra y la empiecen a hacer, y Dios empieza a respaldarlos y Dios empieza a usarlos, y llega un momento en el que Pablo pues puede sentirse con la libertad: vamos para Troas, vamos para Frigia, pero no, el Señor tenía otro plan para ese momento. Es decir, la guía del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo no es una sola vez para comenzar todo el camino, sino es para iniciarlo, pero también a medida que vamos caminando. Por eso necesitamos al Padre nuestro cada día. Por eso lo necesitamos cada día. Diga conmigo, cada día. No cada domingo, cada día. Bueno, y qué interesante el devocional diario que ustedes pueden adquirir para cada día. Y algunos dirán, cada día, no, cada día lo necesitamos, cada día, renovándonos en nuestro hombre interior cada día. Porque ese es el riesgo, que un movimiento se nos convierta en un monumento. Ese es el riesgo, que algo que comenzó por el Espíritu Santo termine según los estándares de la carne o los estándares humanos. Es el riesgo. Todo movimiento del Espíritu Santo debe continuar para ser establecido un avivamiento y una reforma y una transformación. Ese es el plan de Dios. Y no que algo que comenzó genuino en el Espíritu entonces termine siendo como un monumento. Diga conmigo, de movimiento a avivamiento, a reforma, a transformación, a gloria. Y bueno, y en el cielo ya nos vemos. Mire, Jesús nos modela este principio en Marcos 1, 35 al 38. Ha tenido una tremenda cruzada de milagros, de sanidades hasta muy tarde de la noche. Ese es el contexto de Marcos 1, 35 al 38. Y entonces dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí
oraba. El Hijo de Dios, lleno y pleno del Espíritu Santo, había ministrado tremendo esa noche, hasta horas tarde de la noche, y se levantó temprano y fue a buscar al Padre. Lo buscó allí en oración. Y también le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces, ¿quién le marcaba la dirección a Jesús? ¿La gente, la necesidad o el Padre? El Padre. Por eso él se mantuvo vigente, porque buscaba más al Padre que a la gente. Me gustan las cosas cuando salen con rima. Por eso Jesús se mantuvo vigente, porque buscaba más al Padre que a la gente. Y se mantuvo así vigente. Ahora, esta búsqueda de Dios se debe ver en transformación personal. Esta búsqueda diaria con Dios tiene un enemigo asignado. La búsqueda diaria de Dios tiene un enemigo asignado, que es el espíritu religioso. El espíritu religioso es asignado a todo lo espiritual de nuestra vida. Ahí está listo el espíritu religioso. Y tal vez ustedes recuerdan la parábola que Jesús habló acerca de unos hombres que se justificaban a sí mismos, ¿verdad? Y también juzgaban a los demás. Y dio la parábola del fariseo y del publicano. Dice: dos hombres subieron al templo a orar, pero el fariseo oraba consigo mismo. Varias veces me he encontrado orándome a mí mismo. Ay, qué lindo Harold, qué buen, qué carácter, qué unción, o qué, bueno, qué nada. Decía diezmo, ayuno 2 veces por semana, no soy como esos incrédulos y demás. Pero lo que me llamó la atención fue que él oraba consigo mismo. Y subieron al templo a orar con Dios, ¿no? A buscar a Dios. Pero el publicano estaba lejos. Dice, y a propósito, intencionalmente, Jesús dice: el publicano estando a lo lejos. Sabe que a veces quienes pretenden que están muy lejos están más cerca del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una verdadera y sincera actitud para acercarse a Dios. Ninguno de nosotros nos podemos acercar a Dios con base en lo que hemos hecho, con base en lo que hemos logrado. Nadie se puede acercar a Dios de esa manera. La única forma de acercarnos confiadamente al trono de la gracia es a través de la obra perfecta y completa del Señor Jesucristo. Por eso cuando aquel publicano dice: sé propicio a mi pecador, él estaba refiriéndose a la sangre del animalito que había llevado al templo, mientras que el fariseo estaba basándose en lo que él había hecho, en las buenas obras que había realizado. No es que está mal ayunar, no es que esté mal dar diezmo, no es que esté mal hacer las cosas espirituales. Solo es sobre qué base las hacemos, sobre qué base nos sustentamos. Únicamente es aprobada la justicia que tenemos por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora, esta práctica de la intimidad con el Padre se nos debe notar a cada uno de nosotros. Se nos debe notar. Varias veces, y esto lo cuento donde he podido ir, varias veces he entrado al lugar secreto y orado allí al Padre y he clamado y he tenido victorias, y salgo del lugar secreto y veo a Cintia por allí y le gruño, le hago alguna actitud así maluca, y ella se me queda mirando y me dice: perdón, ¿en presencia de quién era que estaba usted? Porque si realmente estamos practicando la presencia de Dios, si realmente estamos en intimidad con el Padre, realmente se nos nota. ¿Y sabes cómo? De la manera en que tú trates a los demás, conocidos o no conocidos, se nota qué tanta presencia de Dios portas, qué tanta presencia de Dios llevas contigo. De la manera en que trates a los conocidos o no conocidos, se notará realmente qué tanta presencia de Dios cargas, qué tanta presencia del Señor está contigo. Nosotros hemos procurado en un restaurante
de Barranquilla, que tienen el nombre de las meseras, ¿verdad? Hemos procurado realmente, es más, casi que tenemos reuniones en esos restaurantes cada vez que vamos, porque Dios nos ha dado la gracia de mirar a estas personas y bendecirlas, llamarlas por nombre, saber de las cosas que están pasando en familia, orar por ellas cuando han estado enfermas y demás. No siempre tratamos bien a los desconocidos, pero qué tremendo es de pronto que se nos hayan ido las luces de pronto y tratar mal con alguien que a la vuelta de unos años sea alguien clave en nuestro camino. Y no solamente en ese sentido hacerlo, pero el tratar bien a conocidos y a no conocidos, eso les da un testimonio a ellos. Toca la vida esa presencia de Dios que llevamos con nosotros. Bueno, en segundo lugar, yo sé que este tema es de nuestra ADN, la presencia de Dios, y hay mucho más que el Señor nos ha dado al respecto. Pero quiero llamar la atención para mantenernos vigentes espirituales, sin fecha de vencimiento. Es que lo que ocultes te envejece y te seca. Lo que ocultes te envejece y te seca. ¿De qué se trata esto? David dijo el Salmo 32. En el Salmo 32 David dijo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ¿qué sucede? El envejecimiento espiritual es falta de vigencia espiritual. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, ¿qué? Sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabes? Ocultar algo, pecado oculto quita la vigencia espiritual. El pecado oculto envejece y seca la vida espiritual. Por eso necesitamos rendir cuentas. Necesitamos a alguien puesto por Dios, una autoridad que Dios nos ha puesto para poder decir: estoy luchando con esto, me está sucediendo esta situación, ora por mí, ayúdame, dame consejo. ¿Sabe que no es pedir cuentas? Una señal de madurez espiritual es que uno rinde cuentas. Una señal de niñez espiritual es que hay que pedirles cuentas. A los niños se les pide cuentas, pero la persona adulta responsable entonces rinde cuentas, habla, se abre, cuenta las cosas, porque entiende el principio que todo lo que tenga que estar oculto, tapado, es el ambiente del enemigo. ¿Sabe? El diablo es fuerte en su propio ambiente, Un tiburón tan largo como este tapete, pero en este tapete ese tiburón no puede hacer absolutamente nada. Pudiéramos hasta montarnos encima y golpearlo y demás, pero ese mismo tiburón en el mar pues infunde mucho respeto. ¿Por qué? Porque es un medio ambiente. Así que el enemigo es fuerte en el medio ambiente, y el medio ambiente del enemigo es lo oculto, lo que está tapado, lo que está encubierto. Ese es el espacio que se le puede dar. Y Pablo dijo: no le deis lugar al enemigo, no le deis lugar ocultando nada. ¿Sabes? Se ocultan las cosas con el orgullo. El pecado oculto es cubierto por orgullo cuando cuidamos más nuestra imagen que la reputación de Dios. El pecado oculto lo cubre el orgullo. Y sabemos que contra el orgullo solamente queda humillarnos voluntariamente bajo la poderosa mano de Dios. También es muy conocido en este pensamiento Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados pierde vigencia espiritual, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Así que somos gente entendida espiritualmente. No hay ningún
siempre el bien y nunca peque, dice la Biblia. Pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Y hay muchas cosas que solo en la confesión con Él se sanan, se restauran. Pero también allí en Eclesiastés capítulo 4 dice que si uno resiste contra uno o prevalece contra uno, dos le resistirán. ¿Han escuchado esa escritura? ¿La han leído? En Eclesiastés 4, 8 al 10, allí dice, si uno prevalece contra uno, dos le resistirán. Hemos también como tomado este principio. Yo sé como pastor que alguien está decidido a abandonar una práctica, un hábito de pecado cuando involucra a alguien adecuado para que le ayude, para que ore por él, para que lo acompañe a salir adelante. Bueno, tercero, este es punto de película. Este punto es de película: retroceder nunca, rendirse jamás. Para mantenerse vigente espiritualmente, retroceder nunca. Diga conmigo, retroceder nunca. ¿Ese título es de la Biblia o ese es de una película? No, pero es de la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 10:39, no somos de los que retroceden, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay un personaje en la Biblia que me cautiva, pues muchos, pero en este pensamiento de nunca retroceder, de nunca rendirse, y es la vida de Caleb. La vida de Caleb encontramos en Josué 14, una porción allí desde el versículo 6 al versículo 14, Josué 14, del 6 al 14. La vida de Caleb fue, junto con Josué, los únicos dos que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida. Calculan que fueron casi 2 millones de personas que salieron de Egipto, pero los únicos, Caleb fue uno de ellos, fue uno de los que trajo buenas noticias, digamos, de la tierra prometida. Habló que sí, claro que sí. La fe no niega la realidad, pero la fe atrae la verdad. La realidad es que había gigantes, sí, esa era la realidad, pero la verdad era que el mayor de todos, el más grande, era el Señor, que los iba a libertar, que les iba a entregar la tierra a ellos. Caleb entonces tomó una tierra, el monte Hebrón, y Dios por boca de Moisés le dice que esa tierra que pisó sus pies serían para él y para su descendencia. ¿Ok? En ese momento Caleb tenía 40 años. ¿Cuántos de 40 hay aquí hoy? ¿Cuántos ya pasaron de 40? Muy bien. Estas son muy buenas noticias. Esto de rendirse nunca, retroceder nunca, rendirse jamás, es el espíritu de Caleb. El espíritu de Caleb a los 40 años le prometió Dios por medio de Moisés que le daría ese monte. Y han pasado 45 años. ¿Sabe? Caleb tenía un secreto: la espera que fortalece. Ese era el secreto de Caleb, una espera que lo fortalecía. Cuando en lo natural esperar, atormenta el corazón, dice por ahí Proverbios. Pero Caleb, esperando, se fortalecía. Por eso es que le dice a Josué, acuérdate, tú estabas allí cuando Dios por medio de Moisés dio esta palabra de que me entregaría el monte Hebrón como herencia para mí. Ahora, Caleb ya podía haberse dado por vencido cuando Moisés murió. Moisés había sido como el testigo fiel que había traído la palabra y ya no estaba. Pero bueno, quedaba Josué, que también la escuchó. Pero Josué estaba tan involucrado en conquista y en extensión del territorio. A Josué se le había pasado. Pero Caleb no había renunciado, aunque a Moisés se había muerto y Josué se le había olvidado. Caleb no se daba por vencido, y por eso viene delante de Josué y le dice y le recuerda: tú estabas allí. ¿Sabe? En la vida de Caleb veo algo tremendo.
eran como a la par, ¿verdad? En su fe con Josué, era a la par. Y sin embargo Dios lo levantó a Josué. Pero Caleb siguió reconociendo, Caleb reconoció esa dignidad que Dios le dio a Josué. Mira, tenía las fuerzas, Caleb dice, a los 85 tenía las mismas fuerzas de los 40 para entrar y salir, para pelear y todo lo demás. Muchos han hecho eso que no hizo Caleb. Fue y tomó la tierra que le pertenecía por su mano, a la fuerza de él. ¿Sabe? Caleb esperó a que Josué, alguien como la misma dimensión espiritual, sin embargo, por estar puesto en autoridad, Caleb esperó a que se la entregara con bendición. Esperó que Josué, un par pudiéramos decir, pero puesto por Dios en alto, se la entregara con bendición. ¿Cuántas veces hemos tratado de arrebatar las cosas que Dios nos ha prometido sin esperar la bendición para que sea todo lo que Dios quiere que sea para nosotros? Hemos de saber esperar y fortalecernos en la espera. ¿Qué era lo que fortalecía la espera de de Caleb? ¿Qué era lo que fortalecía la espera de Caleb? Ahora, ese monte Hebrón, estaba lleno de gigantes. Podía haberse dado por vencido. No, olvidémonos, ese monte está lleno de gigantes. Problemas a esta edad, más problemas a esta edad, olvidémonos de eso. Pero ¿qué era lo que fortalecía la espera de Caleb? El que Dios fuera honrado. El que él prometió, fiel es, el cual también lo hará. Muchas veces nos ponemos en el lado de reclamar la promesa por mí, para mí, mi promesa. Pero el secreto que tenía Caleb era honrar a Dios. Tú lo prometiste, tú lo harás. Era que el nombre del Señor quedara en alto, fuera reconocido. Eso cambia diametralmente tal vez las luchas que hemos tenido con promesas que Dios nos ha dado, pero todavía no se han cumplido, porque las estamos como reclamando de este lado, a ver qué me suceda. Yo he encontrado y hemos tenido que ministrar personas súper deprimidas porque Dios les ha prometido algo, pero han tomado la promesa solo para que se le cumpla a él o a ella, pero no para que Él sea glorificado, que Él sea visto como fiel. Dios veraz eres tú. Tú que lo prometiste también lo harás. Amén. Aleluya. Bueno, en último lugar, bueno, esa cita de fiel es el que prometió, el cual también lo hará, es 1 Tesalonicenses 5:24. Y el último principio es lo que Dios nos ha estado hablando como misión de un tiempo para acá. ¿Cómo mantenernos vigentes espiritualmente? También cuando nosotros podamos dejar un legado. Es decir, seguiremos vigentes según el legado que hayamos dejado. Seguiremos vigentes según el legado que hayamos dejado. Tuvimos una maravillosa oportunidad en este viaje a Medellín de encontrarnos con una familia. Estos jóvenes en Bucaramanga los ganamos para el Señor allá con una obra de teatro. Eran hippies, vendían manillas, artesanías. Fuimos, predicamos, hicimos la obra de teatro con los jóvenes de Bucaramanga y ganamos a una pareja. No estaban casados, ya tenían un bebecito, ¿verdad? Los ganamos para el Señor, los pastoreamos, los cuidamos. Vino su siguiente hija, Dios nos ayudó, nos puso allí como un instrumento para todo ese tiempo del alumbramiento, para el cuidado. Personas que eran de la calle, pues bueno, necesitaban el cuidado y todo lo demás. Luego se van para Medellín, ¿verdad? Tienen otros 2 hijos más, ya son 4. Y en determinado momento este muchacho retrocedió. Este muchacho abandonó su casa, su familia, hasta ahora. Y bueno, esta muchacha, verdaderamente una mujer de fe, una mujer
increíble lo que se sembró en ella. Ha dado un fruto tan tremendo que estuvimos en su almacén. Compró una bordadora de gorras, si alguno quiere alguna representación de gorras, de cachucha. Le pregunté cuánto vale esa bordadora. Borda 6 gorras al tiempo, 70 millones de pesos, 70 millones vale eso. Pero sobre todo ella tenía un sueño, era que sus hijos nos volvieran a ver a nosotros, los que habíamos conocido, pero los que no nos conocían. De hecho, ahí en el Facebook escribió que era un sueño que ella tenía, el poder que nos escucharan a nosotros, porque les hablaba ella de nosotros a sus hijos, de lo que fue alcanzarla con el evangelio, de lo que fue pastorear sus vidas, cuidar de ellos, seguir atentos a pesar de la distancia. Hoy en día sirven allá en la Comunidad Cristiana de Fe en Medellín, las niñas sirven ahí con los niños allá. Y esta es una mujer emprendedora que ha levantado 4 hijos, los ha levantado por la fe en el Señor Jesús. Y si ellos se sentían felices de vernos, pues realmente nosotros nos sentíamos súper satisfechos de haber podido dejar un legado en la vida, no solamente de ella, Nancy, sino de sus 4 hijos. Cuando los veíamos tan comprometidos con Dios, tan enamorados del Señor, es decir, ese núcleo familiar tan conectado, tan cuidándose los unos a los otros. Eso fue una experiencia maravillosa allí en Medellín. ¿Sabes? Estamos dejando un legado en nuestros hijos. Seguiremos vigentes espiritualmente. Seguiremos vigentes a través de nuestras generaciones. Seguiremos vigentes a través de lo que hayamos sembrado, aun cuando hayamos partido de este lugar, ¿verdad? Seguiremos vigentes como lo ha seguido estando el apóstol Randy a través de toda la impartición que nos dio a nosotros, de lo que escribió, de lo que nos enseñó. Ha seguido vigente, así también tu vida. No importa la edad de este momento, no sé qué te ha dicho el enemigo, ya con mis años, ya estoy a punto de jubilación. No, sabe que cuando no había tanto sonido se distorsionaban las canciones. Y cuando llegábamos, de pronto alguien preguntaba así como todo aterrado: ¿cómo así que Moisés se jubiló? En las jubilaciones de la Biblia, sí. ¿Cómo así que Moisés se jubiló? ¿Dónde escuchó eso? No, pues eso lo cantaron esta mañana. ¿Cómo así? Sí, allá decía: Moisés se jubiló. Y eran voces de júbilo. Voces de júbilo. Entonces, la jubilación realmente será en el cielo, pero yo también creo que allá vamos a tener mucho que hacer. Si aquí hay un orden y una estructura, dice que juzgaremos naciones, que tendremos distintos niveles de gloria en el cielo. Debe haber, no será la mitología de solo estar en una nube allí rascándonos y tocando un arpa. Creo que habrá mucho más en la vida venidera. Por eso, todo lo que estás haciendo ahora tendrá vigencia, tendrá trascendencia. Todo lo que estés sembrando, todo lo que estés obrando ahora, hazlo con la intencionalidad. Te mantendrás vigente a través de otros. Tal vez ya no podamos nosotros salir a plantar iglesias, nosotros personalmente, pero a través de nuestros hijos espirituales, ellos estarán yendo y abriendo nuevas obras, porque hemos dejado un legado. ¿Sabe? Herencia son cosas que dejan materiales. Legado es vida que se imparte a los demás. La herencia son cosas materiales que se le deja a los hijos. El legado es la vida que hemos impartido, que hemos modelado, y que fue el ejemplo que vimos allí en Medellín con esta familia. Con estos pensamientos vamos a ponernos en pie un momento y vamos a pedir una renovación del Espíritu Santo. ¿Quién nos renueva? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra que hemos escuchado, por medio de esa búsqueda diaria. Somos renovados en nuestro hombre interior. Sí, cuando te miras y te ves algunas canas y algunas arrugas, tienes que declararle a ese espejo: pero mi hombre interior se renueva de día en día. Somos como Caleb espiritualmente. Tenemos más fuerza ahora. Tenemos más vigor en nuestro espíritu a medida que maduramos a la semejanza de Cristo. Esto es como a la inversa.
aunque aún en la vejez, dice el Salmo 42:12, en la vejez fructificarás, estarás vigoroso, reverdecerás, para anunciar que el Señor tu fortaleza es recto. Los mejores días no han pasado, los mejores días están aquí con nosotros, están aquí delante de nosotros. Los mejores días. Han sido buenos los días que hemos vivido, pero vienen mejores días y estamos caminando en los días de la resurrección, en el tercer día, en el de la resurrección. Por eso toma de la fuente inagotable del Espíritu Santo. En esta mañana, si puedes levantar tus manos, si puedes hacer algo para el Señor de todo tu corazón, para que Él te renueve como un águila, te unja con aceite fresco esta mañana. Dice su palabra: acrecienta mis fuerzas como las del búfalo, y me unges con aceite fresco. Los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Recibe en tu espíritu una impartición esta mañana de renovación por el Espíritu Santo, un toque fresco. Una lluvia fresca envía el Señor a su heredad, exhausta reanima, dice su palabra. Recibe del Señor, recibe del Espíritu Santo una activación, una impartición de fortaleza en la esperanza, de fortaleza en el creer, de fortaleza mientras espera que Dios sea glorificado, que el Señor sea justificado en todo lo que te ha prometido. Hoy se renueva tu manera de esperar, tu manera de ver la espera. Ya no será más tormento a tu corazón, será alabanza para tu Dios, será adoración para el Señor, diciendo: fiel eres tú, el cual prometiste, el cual también lo hará. Fiel eres tú, Señor. Derrama de tu gloria esta mañana, una unción fresca del Espíritu Santo sobre esta casa, Señor, y sobre cada persona que está aquí. Derrama una fresca unción, una renovación del Espíritu Santo. Venga sobre este lugar. Venga, Señor, ven, Espíritu Santo, anhélalo, anhela más del Espíritu Santo, anhela más ser lleno del Espíritu Santo. Seas lleno hasta rebosar, para que salpique su gloria y toque a tu familia cuando llegues a casa, a tus vecinos, a los que te encuentres en el camino. Que la llenura del Espíritu Santo salpique, como dice el Salmo: mi copa rebosa, mi copa rebosa. Hoy declaramos, Señor, por tu gracia en este lugar, por tu gracia y tu misericordia, somos renovados. Aún cargas son siendo quitadas, cargas, opresiones están quebrándose ahora, rompiéndose ahora. En el nombre del Señor Jesús se está liberando una gracia sobre tu vida. El Señor quita tu opresión, el Señor rompe toda atadura sobre ti, toda ansiedad, toda preocupación, todo lo que te haya tenido cautivo. El Señor te está liberando esta mañana. Hay una unción para libertad, para libertad, para libertad, para libertad, para gozarte en el Señor, para gozarte en esta vida. Lo mejor está aquí contigo, lo mejor es el Señor contigo cada día, para renovarte cada día, para hacer nuevas todas las cosas. Hay una unción de hacer nuevas todas las cosas. Todas las cosas están renovando. Hay una renovación. Es como cuando amanece un nuevo día, el sol empieza a llenarlo todo. Empieza a llenar eso que ha estado en sombras, eso que ha estado en confusión en tu mente. Viene una paz que sobrepasa tu entendimiento. Viene una paz que sobrepasa toda angustia. Viene una paz que sobrepasa toda aflicción. Aquí está el Santo Dios. Aquí está el Santo de Israel. Aquí está su presencia manifiesta para hacer nuevas todas las cosas, para renovarte en tu hombre interior. Recibe fuerzas, recibe vida, recibe salud, recibe el aliento del cielo. El Señor vuelve a soplar su aliento sobre ti, su aliento de vida que te vivifica tu cuerpo mortal por el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Cosa nueva se ha cantado en este lugar, cosa nueva se
ha decretado. Cosa nueva del cielo viene para la gloria de nuestro Dios, para la alabanza de su nombre, porque bueno es. Su bondad es sin límites. Su bondad y su belleza permanecen sobre ti. Y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti amanece el Señor. Sobre ti es vista su gloria. Sobre ti es vista su gloria. No sé si quieren pasar un momento acá para decirle: Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Unos minutos más para sumergirnos, unos minutos más para decirle: Señor, yo quiero más, más y más y más y más. Y más de tu presencia, y más de tu gloria, y más de tus fuerzas, y más de tu presencia.